Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema filosófico. Hoy vamos a hablar de la estética en la danza. Y fíjense que les digo estética, no es lo mismo que ética. Es una parte de la filosofía que trata de darnos características y de enmarcarnos el concepto de belleza. Distintos tipos de conceptos, uno de ellos es el de la belleza, el del bien, el del mal, el de lo feo. Ese tipo de conceptos es lo que trata de enmarcarnos y de sintonizarnos la estética. Entonces vamos a hablar en estos tiempos tan difíciles en cuanto a muchos parámetros que se están tomando en consideración y que se están tratando de cambiar. Vamos a hablar un poco de la estética en la danza. Este servidor ha visto personas que tienen un exceso de peso grandísimo y sin embargo son muy buenos bailarines y no solamente en un género danzario, sino que lo he visto en distintos géneros danzarios. He visto personas que aparentemente, si vamos a los parámetros de la estética de la belleza, no son realmente bellos y sin embargo son unos bailarines extremadamente funcionales, son muy buenos bailarines en cuanto a técnica, en cuanto a expresividad. Y yo diría que en cuanto a la danza, el bailarín más que bello debe de ser funcional y debe de ser sumamente expresivo, debe tener rasgos que quizás la estética no consideraría totalmente bellos, pero que sí deben de ser sumamente amplios para en la escena poder transmitir con su rostro en este caso y con su figura todo lo que se le exige, no solamente técnicamente, sino también expresivamente. Entonces, partiendo desde estos puntos de vista, vamos a considerar que hay muchos puntos estéticos que no se avienen o no se apegan mucho a los conceptos estéticos que puede existir en la danza. En la danza es necesario, por supuesto, tener una amplia gama de figuras, no solamente en categorizaciones, sino también de figuras estéticas, tanto en el género masculino como en el género femenino. Esta amplia gama también es importante entender que debe de pasar por varias edades. Sabemos que en determinadas edades pues tenemos mucha más conciencia de lo que realizamos, tenemos mucho más bagaje, mucho más tiempo dentro del ambiente dancístico y eso nos permite tener más vivencias, estudiar mejor algunos personajes, sobre todo en los géneros de danza clásica y danza folclórica. Esto es sumamente importante. En el teatro musical, por supuesto que también es muy importante. Y no podemos dejar atrás tampoco a lo que hoy llamamos danza contemporánea. Es decir, que para todos hay cabida realmente dentro del arte danzario. Pero eso sí, tenemos que estar muy conscientes de qué se puede y qué no podemos hacer, porque no es solamente la estética, sino la edad la que nos dice en qué momento debemos de aceptar determinado personaje y en qué momento debemos de declinar y solamente tomar o un tipo quizás de personajes secundarios o personajes que tienen cierta relación con el papel principal, pero que no realmente son este papel. De estas pequeñas diferencias que pueden existir dentro de la estética de los distintos bailarines, vamos a ver que la que más incide muchas veces en determinados géneros danzarios es indiscutiblemente el peso del bailarín. ¿Por qué el peso incide más que las demás formas?
que podemos subrayar dentro de la estética que debe tener un bailarín, porque en dependencia del peso nosotros podemos ser más manipulados o menos manipulados en el caso de que sean del género femenino, aunque también hay manipulación dentro del género masculino con género masculino. El peso nos ayuda muchísimo a poder expresar de forma técnica más correctamente los distintos movimientos danzarios de todos los géneros, tanto en teatro musical, en ballet, en danza contemporánea o en folclore. Aunque usted no lo crea, el peso influye muchísimo. No quiere decir que no existan excepciones. Hay excepciones de bailarines que tienen hasta sobrepeso y son magníficas primeras figuras, son magníficos solistas, son tremendísimos bailarines en los distintos subgéneros que presentan los géneros danzarios. Pero son las excepciones, no son la mayoría. Y por supuesto, si estamos hablando de cuerpo de baile, tiene que haber muchísimo control en las compañías danzarias para poder hablar realmente de que contamos con un cuerpo de baile homogéneo. Si el cuerpo de baile no es homogéneo, pues entonces vamos a tener que empezar a jugar con las distintas estaturas, con los distintos pesos, con las distintas formas técnicas que presente el cuerpo de baile, y eso va a incidir directamente en el producto final de la creación coreográfica o de la creación artística o de la obra que vayan a presentar. Si no logramos cohesionar el cuerpo de baile de una forma donde estéticamente todos se vean muy similares o muy parecidos, indiscutiblemente vamos a crear una negatividad en el producto final que se vaya a lograr. Entonces, todo esto debemos de verlo, debemos de estudiarlo muy bien, no solamente en el ámbito profesional, sino también debemos de empezarlo a trabajar desde el ámbito académico, desde el ámbito de una escuela, de un taller, de un estudio. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de cuidar la estética de su cuerpo. Ya tendrán tiempo en un futuro de tener unas libras de más o unos kilos de más en el momento propicio. El desarrollo del cuerpo humano nos va llevando poco a poco, sin querer, y muchas veces limitándonos de mucho tipo de comida, limitándonos muchísimo con dietas, pero el cuerpo humano nos va llevando poco a poco a adquirir ligeramente un peso que no es quizás el adecuado, pero indiscutiblemente la edad va muy ligada con ello, y por supuesto la fisonomía, el biotipo de cada uno de los bailarines. Entonces, desde un inicio, desde que son estudiantes, hay que tratar de que estos estudiantes tomen conciencia de que no pueden adquirir demasiado peso en dependencia de las tallas de cada cual. Esto tiene que haber una relación talla-peso. Si logramos esa relación talla-peso, pues por lo menos el estudiante tiene un peso idóneo con su talla. Si ya van a dedicarse realmente a cualquier género danzario, es sumamente todavía más importante que ellos entiendan que el peso tiene que estar ligeramente por debajo de su talla. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo peso 50 kilos, tengo que estar midiendo aproximadamente unos 54, unos 55. Y entonces estaría unos 54, unos 55 y 50 kilos. Hay una relación que para la danza es saludable. El alumno está bajo de peso, pero no en exceso, no hay ningún tipo de peligro,
y va a trabajar de forma mucho más adecuada, de forma mucho más cómoda con su cuerpo en todo momento que se le esté exigiendo técnicamente, y va a pasar exactamente lo mismo con la forma expresiva de la danza. Va a trabajar más cómodo, va a sentirse mucho más ligero, va a estar con una actitud muy buena, que no es igual que cuando la talla y el peso están a la par. Sí, esta es la idónea, quizás para la calle, para el ballet debe ser así, hablando de talla y peso. Y si está así, donde la talla está por debajo del peso, es decir, hay más peso que talla, ahí debemos de hacer un llamado de alerta, un llamado de atención a los papás para que ellos decidan si ellos consideran que su hija está o su hijo está excediendo en su dieta alimentaria determinado tipo de alimentos que lo están llevando a subir de peso sobre la talla que tiene en ese momento. Recuerden siempre que esto tiene mucho que ver, talla y peso, con la edad del estudiante. Hasta ahí el tema de hoy. Aspiro les haya gustado y nos estamos viendo mañana. Estoy teniendo algunos tipos de problemas con poder todos los días conectarme, pero es realmente la época del año, nada más que eso. Entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal para poder tener notificaciones del mismo. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Muchas gracias, estamos viéndonos.